proyecto completo se puede descargar desde mi cuenta personal GitHub. Y para empezar comentando algo, solo hacer notar que estoy usando el framework de Twitter, el Bootstrap, para embellecerlo un poco, y también jQuery o jQuery para hacer alguna llamada Ajax, que como podemos ver realizo en este archivo, y que es una llamada al script php pushButton.php. En este script lo que voy a hacer es ejecutar el script Python encargado de abrir y cerrar la bandeja, y además realizar una salida. Como podemos ver de inmediato, lo ejecuto el comando simplemente con sudo, capturo la salida del script Python, la limpio y la devuelvo. ¿Por qué la devuelvo? Pues la devuelvo porque en el código JavaScript lo que estoy haciendo luego es una comparación muy sencilla para ver si el script Python se ha ejecutado correctamente. Se ha ejecutado correctamente, este script tiene que haber devuelto OK. Como podemos ver, no es una gran comprobación, pero por lo pronto funciona. Y antes de explicar el resto del script, voy a hacer una explicación muy breve de cómo funciona un motor de corriente continua, porque si no, no se va a entender lo que realmente estoy haciendo en este código Python. ¿Cómo podemos usar un motor de corriente continua en nuestro proyecto Raspberry? Pues bien, aquí vemos que si la corriente circula en un sentido, la bandeja se cierra, y si circula en un sentido contrario, la bandeja se abre. Este principio es esencial para saber cómo programar los puertos de salida programables del Raspberry. Y exactamente lo mismo que acabamos de hacer con la pila, podemos hacerlo por código. Si cogemos los dos puertos programables a los que está enchufado el motor de corriente continua, le damos corriente a una y al otro no, hacemos una pausa y luego hacemos lo contrario, como si le diéramos la vuelta a la pila, digamos, pues el motor se abrirá y se cerrará. Y por último, comentar que en la parte superior del script Python hay una línea que se llama Ship and Line, que le indica a Linux qué intérprete debe ejecutar el script, pero en esto profundizaremos mejor posteriormente. Aquí estamos ejecutando el comando para poder instalar el servidor Apache con el módulo PHP. Por si alguien no lo sabe, el proyecto en sí es bastante simple, ¿no? Así que no está mal que lo incluya dentro del vídeo tutorial. Y esto es algo interesante, los archivos de configuración de Apache, tanto de Apache como del módulo PHP, se encuentran en lugares distintos a donde se suelen encontrar. Por ejemplo, en una instalación Windows, o incluso en alguna otra instalación en una distribución Linux distinta a Debian. Raspbian está basado en Debian, como sabemos. Por supuesto, después de realizar alguna modificación en los archivos de configuración, reiniciamos el servidor Apache. Es fundamental que le pongamos una IP fija, en este caso una IP privada fija, al Raspberry, para que siempre que se encienda, se apague, se encienda, tenga esta IP. Esto es fundamental para poder acceder desde fuera de la casa, por ejemplo, ¿no? Aunque eso sería un paso posterior, tendríamos que abrir en el router los puertos. En concreto, el puerto 80, que es por el que por defecto se comunica el servidor Apache. No olvidemos que hay que darle unos permisos especiales al archivo Python, al script Python. Tenemos que asignarle como propietario un usuario que es www-data. Ese usuario es el que por defecto en Apache ejecuta cualquier comando de shell, con lo cual tenemos que asignárselo como propietario y también asignarle permisos de ejecución a este archivo Python. Archivo que a su vez
y esto no podemos olvidarlo, tiene que incluir la llamada Shebang Line, ¿no? Es una línea que indica a Linux qué intérprete va a ejecutar este script. Muy importante. Tampoco podemos olvidar la modificación de los sudoers, sudo bisudo, en el cual a este usuario www-data le asignamos todo tipo de permisos sobre este script Python en concreto. No sobre cualquier cosa, sino solo sobre el script Python. No es una configuración muy segura, pero bueno, para la práctica y aprender nos sirve. Obviamente necesitaremos un Raspberry, pero además también vamos a usar un cable IDE, de los que se encuentran en ordenadores antiguos sobre todo. Va a ir conectado este cable IDE al Raspberry y al cable IDE a su vez los cables del motor de corriente continua, que son bastante cortitos y ese es el motivo de que tengamos que alargarlos, ¿no? Son este rojo y el negro. Los adaptadores Wi-Fi más compatibles son los destinados a auditorías de redes y también, por supuesto, necesitaremos dos cables para alargar esos cortitos del motor de corriente continua y también fundas o tubos termorretráctiles que sirven para cubrir las soldaduras y obtener un resultado mucho más profesional que con cinta aislante, ¿no? Obviamente no hace falta instrumentos tan profesionales, pero bueno, si los tenemos, ¿por qué no usarlos? Una pistola también de silicona, que tampoco es fundamental, y algo que sí que va a marcar una diferencia importante en el proyecto, que es la grasa. En todos los proyectos siempre hay algo que se interpone en nuestro camino, un obstáculo. Bueno, en este caso no iba a ser menos, siempre hay alguna pieza que sobra, ¿no? He pasado esto a cámara rápida porque no tiene mucha relevancia, simplemente hemos vuelto a colocar la bandeja de forma correcta y aquí sí vemos con más claridad los dos cables del motor de corriente continua. Son cortitos y en ellos estamos introduciendo dos trocitos pequeños de estos tubos termorretráctiles. Los conocen de varias formas, pero bueno, van a dar un resultado mucho más profesional a la hora de cubrir las soldaduras y que no haya ningún problema de contacto entre los cables. Este paso lo puede hacer cualquier niño chico, incluso podríamos simplemente enganchar esos cables cortos con los largos pues, manualmente y luego ponerle cinta adhesiva, pero bueno, siempre va a quedar mucho más profesional realizar una soldadura y usar nuestros tubitos, ¿no? Le quitamos algo de óxido o de impurezas al soldador para que suelde mejor. Y una vez más lo paso a cámara rápida porque el proceso, bueno, a muchos les aburrirá y aquí lo que hacemos es, ya por último, cortar el trozo de cable que sobra después de haber realizado la soldadura. Para a continuación cubrir esa parte soldada con el cable térmico, termorretráctil. Por algo se llama termorretráctil y es que lo que se usa para que se quede pegado a esa zona, pues simplemente con un mechero, con calor, el tubo ya queda totalmente fijo y ya digo, es algo que podríamos haber hecho con cinta adhesiva, con cinta aislante, pero el resultado siempre va a ser mucho más profesional, ¿no? Y ya de camino aprendemos algunas cosas.
Como no queremos hacer una chapuza demasiado gorda, vamos a colocar el cable correctamente por lo que es por el interior de la carcasa del DVD, de la bandeja del DVD, y con la pistola de silicona que ya habíamos enchufado hace un rato para que se fuera calentando. Con la pistola de silicona colocamos algunos puntos estratégicos de forma que el cable quede fijado con fuerza. Hay algo, que va a marcar una diferencia en el proyecto, sin duda, que es esta grasa lubricante que colocada aquí en el carro de la bandeja, pues, y en algunos engranajes, como veremos a continuación. Tenemos que moverlo para que se distribuya correctamente. Pues como decía, colocándolo, pues podemos conseguir que se vuelva totalmente silenciosa, algo que sin duda sería muy de agradecer si la bandeja, el mecanismo, va a estar funcionando en la habitación, por ejemplo, de alguien, ¿no? Siempre hay algunos engranajes extra donde podemos echar un poquito más de grasa. Y por último, para solucionar un problema con el que os podríais encontrar, luego nosotros lo teníamos, un problema de que la bandeja no se cerrara o no se abriera bien porque no tenía ningún tipo de tope, pues simplemente ponemos aquí un tornillo de forma que tenga un tope y no se salga. Para la colocación de la bandeja, de forma que al abrir se encienda el botón, hemos aprovechado muy bien la zona donde se encuentra. Vamos a colocar a presión una tabla, ni muy gruesa ni muy fina, entre los dos muros donde se encuentra el botón del aire acondicionado. Para eso será muy importante tomar correctamente las medidas necesarias para que la tabla no quede ni muy corta ni muy larga. Poco a poco fuimos refinando el resultado, cortando un poco más la tabla, pero nosotros aquí lo hemos abreviado. La tabla, ejerciendo un poco de presión, podemos colocarla correctamente. Ya digo, la idea es pillar el concepto. No vais a tener algo así en vuestra casa, pero si pilláis el concepto hay que ser ingenioso, hay que saber montárselo, pues podemos hacer las cosas con más sencillez, ¿no? Unas simples pinzas de la ropa hacen suficiente presión sobre la carcasa de la bandeja para que se pulse correctamente el botón, como podemos ver aquí, ¿no?